¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 241 y en esta ocasión hablaremos de A Sangre Fría de Truman Capote. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. A Sangre Fría, del escritor y periodista estadounidense Truman Capote, es una novela de no ficción publicada originalmente en 1966, en la que se narra un crimen verdadero ocurrido en 1959. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y finalmente una plática sobre alguno de los temas principales de este, que incluye spoilers de la historia. Y siendo un poco más preciso, como este es una novela sobre hechos reales, quizás dedique un poco más de tiempo a hablar de su contexto porque realmente la historia que cuenta se puede resumir en pocas palabras. Como decíamos, A Sangre Fría es una novela de no ficción, lo cual puede sonar un poco peculiar porque creo que generalmente asociamos la palabra novela con ficción. Incluso hay algunas definiciones del término que así la caracterizan. Pero también podemos definirla como una manera de estructurar una narración, relativamente larga, secuencial, etc. En este libro es justo lo que distingue a Sangre Fría como una novela, pues aunque nos refiere hechos reales, lo hace en forma de una historia, donde los personajes son personas reales y los acontecimientos de verdad ocurrieron. En contraste a que hubiera sido contado todo como una noticia o como un documental. De hecho, A Sangre Fría es considerada como una de las novelas pioneras en el género del crimen verdadero, que se ha mantenido vigente hasta el presente, donde, curiosamente, es uno de los géneros de podcast más populares que existen. Creo que es innegable la atracción que tiene este género para muchísimas personas. A Sangre Fría fue un enorme éxito de ventas en su época, que hizo ganar al editorial alrededor de $6 millones de esa época, que ajustado por inflación son casi $56 millones del 2023 cuando estoy grabando esto. Sin contar que el libro nunca ha dejado de publicarse y que en 1967, un año después, se estrenó una película que adaptaba su historia con dirección de Richard Brooks. Aunque es fácil atribuir el éxito de este libro a lo sensacional del evento que relata, el asesinato de la familia Clutter, una familia entera en un pueblo pequeño de Estados Unidos, como algunos críticos de la época, por cierto, hicieron, en realidad, además de esto, hay un trabajo periodístico excepcional detrás de A Sangre Fría. Fueron casi 6 años de trabajo de campo de Truman Capote, así como también la construcción de una narración sumamente cuidadosa que se encarga de hacer todos estos eventos algo coherente y agradable de leer. La preparación de Truman Capote para escribir A Sangre Fría empezó cuando el asesinato de los Clutter apenas había ocurrido. Y para esto, curiosamente, él fue al lugar de los hechos acompañado de Harper Lee, que es una de sus amigas de la infancia y que seguramente, o quizás ubicas como una de las autoras de otro libro clave de la literatura estadounidense del siglo XX, Matar a un ruiseñor, del cual, por cierto, ya hemos hablado en este podcast. Capote, a lo largo de estos 6 años, habló con los habitantes del lugar, acompañó la investigación criminal hasta su conclusión y, bueno, creo que antes de que revele mucho más antes de tiempo, mejor hablemos de qué trata esta novela. Para empezar, lamento decirte que esta no es una novela de misterio. Sabemos que hay una familia asesinada y sabemos quiénes son los asesinos. Si quieres asignarle una categoría o subgénero, esta es una novela de detectives invertida, en la que las lectoras y lectores conocemos a los culpables del crimen, pero desconocemos si serán capturados o cómo serán capturados. Entonces, esta novela es contada desde 3 puntos de vista distintos. El primero, desde la perspectiva de los habitantes de la comunidad de Holcomb, Kansas, una pequeña ciudad dedicada a la agricultura y en la que hasta el inicio de nuestra historia nunca había ocurrido nada particularmente emocionante. Por supuesto,
a los primeros habitantes que seguimos es a la familia Clutter, formada por Herb Clutter, la cabeza de la familia, un granjero muy exitoso que además tiene una esposa y 2 hijos adolescentes. Herb es además muy trabajador, es honesto y sumamente recto, al grado que ni siquiera fuma, toma alcohol o ni siquiera café. Su esposa es una ama de casa que ha sufrido de episodios depresivos desde que nació su primer hijo. Esta ha sido una fuente de preocupación, pues ocasionalmente le impide hacer sus actividades diarias y no ha encontrado algún tratamiento efectivo. Sin embargo, su médico recientemente ha encontrado algo que parece ser la solución de sus problemas, que involucra una operación en su espina dorsal. Sus hijos, ambos adolescentes, están estudiando el bachillerato en la localidad. Son Nancy, una joven muy querida en la comunidad, por cierto, que disfruta de andar a caballo en una vieja yegua de la familia y que recientemente ha tenido un noviazgo con un tal Bobby, una de las estrellas del equipo escolar de baloncesto. Su padre no está muy emocionado con el noviazgo porque quiere que su hija se mude a una gran ciudad para estudiar la universidad en lugar de casarse y quedarse en el pueblo. Kenyon, el otro hijo de la familia, es un muchacho callado e introvertido, que aunque puede ser un poco desesperante para las personas más sociables, como su hermana o su padre, es, sin embargo, muy noble y atento con todos a su alrededor. Quien se tome el tiempo de tratar con él descubre que es un muchacho trabajador, leal y además que tiene un gran futuro por delante. Como Herb es además una fuente de empleos muy importante en la comunidad, su familia es conocida por todo Holcomb, directa o indirectamente, y nadie tiene nada malo que decir de ellos. Así pasamos al segundo punto de vista, que es el de los asesinos. Dick Hickok y Perry Smith. Un par de hombres que han pasado ya tiempo en prisión por distintos crímenes: robo, riñas y destrucción de propiedad pública. Dick es delgado, con un rostro asimétrico, producto de un accidente de automóvil. Sin embargo, es evidente que tiene una inteligencia ágil y una personalidad manipuladora. Y no solo son apariencias. El coeficiente intelectual de Dick, en una prueba que alguna vez le aplicaron, fue de 130, que es un número sumamente alto. En contraste, Perry no es delgado, no tiene la apariencia de ser muy inteligente. Más bien, lo que sobresale de él es que tiene un torso y brazos muy fuertes, y que sus piernas no corresponden con la parte superior de su cuerpo porque son cortas y deformes, lo cual es resultado de un accidente en motocicleta que tuvo. Además, es el más introspectivo de los dos. Rápidamente, al conocerlos, nos enteramos de que Dick ha hecho todos los preparativos para dar un gran golpe en Holcomb. Ha pensado en todo: de qué se va a tratar este gran golpe, conseguir armas, un plan de escape y una coartada prueba de fallas. Además, asegura que como ha decidido que no van a quedar testigos en este gran golpe, pues garantiza que ni él ni Perry van a ser jamás capturados. Por cierto, que ninguno de los dos es un habitante de Holcomb. Cuando inicia nuestra historia, de hecho, ni siquiera están allí. Se encuentran a casi 400 millas de distancia del lugar, pero eso sí, ya con su plan muy claro en su mente. Y es así como llegamos a la mañana del domingo 15 de noviembre de 1959. Esa mañana, un par de amigas de Nancy Clutter tocan a la puerta de la casa de la familia para ir a la iglesia. Ya decíamos que Herb, y es algo que le transmitió a toda su familia, era sumamente recto, pero también muy religioso. Así que les sorprende un poco que no les contesten después de que han tocado a la puerta. No le dan mucha importancia, pues imaginan que ya han de estar justamente en la iglesia. Pero cuando más tarde no es así, y además no se aparecen por ningún lado los Clutter ni nadie sabe qué ha sido de ellos, y cuando intentan llamarles por teléfono nadie les contesta, pues estas amigas se preocupan un poco y van de vuelta a la casa de los Clutter.
Vuelven al lugar y entran a la casa. Como esta es una ciudad muy pequeña, la verdad es que a mí me cuesta un poco de trabajo distinguirla de un pueblo, pues no es precisamente una costumbre que las personas cierren con llave las puertas de sus casas. Así que simplemente entran y se encuentran con que toda la familia ha sido atada en diferentes habitaciones, amordazada y asesinada con tiros de escopeta a la cabeza. Y es aquí donde aparece el tercer punto de vista de la novela, el de los investigadores que tienen la misión de encontrar a los asesinos de los Clutter y llevarlos ante la ley. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de los Clutter? ¿Cuál era el gran plan de Dick Hickok y de Perry Smith? ¿Y lograrán ser capturados? Pues esto lo descubrirás leyendo A Sangre Fría de Truman Capote. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, creo que un punto positivo de este libro es la manera en la que el autor construye una historia a partir de acontecimientos reales, lo cual puede sonar a que es la cosa más sencilla del mundo. Después de todo, todas y todos, al momento de que le contamos a otra persona algo que nos ha ocurrido, esencialmente estamos construyendo una historia. La diferencia está en que la estructura de estas historias que contamos no son tan claras, ni tan directas, ni tan coherentes como nos las imaginamos en nuestra mente. Lo que ocurre es que tenemos a otra persona que está haciendo un trabajo considerable, reorganizando, interpretando y hasta guiando la narración para darle sentido. Todo esto es invisible en una conversación, pero si alguien hiciera una transcripción de este tipo de narración y se la diera a leer a una tercera persona, sin duda que sabría qué es lo que está pasando, pero también se perdería de muchos elementos que en la interacción directa eran obvios y quizás no logre entender completamente los detalles más particulares de la historia. Darle sentido a eventos a partir de lo observado y de los testimonios de otras personas no es algo sencillo, aunque esta novela nos puede engañar un poco y hacernos creer que sí lo es. Por lo natural de su prosa, por la manera tan fluida en la que se van hilando detalles aquí y allá, hacen que al final te quedes con una imagen muy clara de todo lo que aconteció en la ciudad de Holcomb, con los asesinos, con la familia y con los investigadores. Como si se tratara de una historia que ha construido cuidadosamente el autor, en lugar de reconstruirla a partir de una infinidad de fuentes. Y bueno, sí hay algunas partes que no corresponden exactamente con la realidad y otras que necesariamente son invenciones. Por ejemplo, el diálogo interno de las personas en ciertos momentos. Cuando dudan de algo o cuando están reflexionando de algo que han observado, pues no es algo que haya podido observar directamente. Lo ha inferido y lo ha organizado de tal manera que le da un orden y le da contexto a los eventos que está describiendo. Pero, en general, todo lo que he contado es fiel a los hechos. Capote hace una síntesis de aquello que es esencial para que el resultado sea una historia intrigante, que incluso si ya sabes cómo termina, sientes deseos de seguir leyendo. A esto le ayuda en gran medida la técnica narrativa de los 3 puntos de vista. Esto puede sonar a que hace que la narración sea difícil de seguir y que necesitas poner muchísima atención en todo momento para no perderte, pero no es así. Sinceramente me impresionó lo bien que funciona esta manera de contar la historia, pues permite el uso de recursos literarios que de otra manera no serían posibles. Por ejemplo, al principio del libro nos encontramos a Herb Clutter comprando un seguro de vida, como una inversión a futuro. Y de ahí pasamos a leer sobre Dick Hickok y Perry Smith, hablando sobre qué harán con su futuro con las ganancias de su gran golpe. En otras ocasiones, lo que se contrasta es la manera en la que Dick y Perry hablan sobre sus actos, cómo justifican sus acciones, y lo vemos en contra de las consecuencias de ellas en la comunidad de Holcomb. Así que nos encontramos con contrastes y paralelos muy interesantes. Y finalmente, como acompañamos a los asesinos de la familia Clutter y conocemos sus historias de vida
y muchas de sus reflexiones, esto nos lleva a preguntarnos, a las lectoras y los lectores, ¿qué es lo que finalmente ha causado que estas dos personas cometieran un crimen tan terrible como el que han hecho? Y no es que en algún momento del libro se cuestione que son culpables. No, para nada, ni tampoco se les exime de sus acciones. Pero como se muestra su lado humano y lo compleja que puede ser la vida interna de ellos dos, que de paso tienen la apariencia estereotipada de un delincuente de aquella época, pues le da una dimensión mayor a la historia, la hace más dramática y te hace sentir todo el impacto humano que tiene. Y también nos lleva a preguntarnos cómo podríamos evitar que una persona llegue a cometer estos actos. Y si los ha cometido, ¿qué es lo que debe hacer una sociedad en respuesta? Creo que son preguntas para reflexionar que valen mucho la pena. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué podría no gustarte? Entre esto está que la novela, en su mayor parte, es fiel a los hechos, pero como ya lo mencionamos, necesariamente incluye elementos completamente ficticios. Algunos, a través de los años, han sido motivo de discusión, crítica y desaprobación del trabajo de Capote. ¿Son tantas cosas que convierten la historia de A Sangre Fría en un invento? No, la verdad es que no, y tampoco distorsionan nada esencial a los hechos. Pero si lo que buscas es un recuento 100% fiel a la realidad, entonces es algo que debes tener en cuenta. Y paradójicamente, otra razón por la que podría no gustarte este libro es por ser muy realista. El asesinato de la familia Clutter se resuelve, pero no de la manera en la que ocurriría en una novela de misterio, sino como ocurre con este tipo de casos en la vida real. Es un poco spoiler, pero no esperes que un brillante detective, estilo Hercule Poirot, conecte ingeniosamente pistas para resolver el caso en un momento dramático. Nada de eso. En la vida real, este tipo de crímenes se resuelven de maneras mucho menos emocionantes. Y por último, a mí en lo personal, no me enganchó tanto saber sobre la comunidad de Holcomb y su día a día. Algunas cosas, otras sí. Aunque esto es clave para el impacto emocional de la historia y de la tragedia que nos está contando, pues sí me pareció menos interesante que los demás aspectos de la historia. Y esto puede pasarte a ti. No exactamente en estas partes del libro, pero como está tomando muchos elementos de diferentes puntos de vista, puede ocurrir que alguno de ellos simplemente no te parezca entretenido o que no capture tu atención. Así que puedes tener un tercio del libro que simplemente no está funcionando para ti. Eso también es algo que debes tener en cuenta porque puede hacer un poco pesado la lectura de esta novela. Pero, en resumen, ¿recomendaría A Sangre Fría de Truman Capote? Yo digo que sí. No soy particularmente aficionado al género de crimen verdadero, en ningún medio. Y aunque esto es así generalmente, este libro de todas maneras me mantuvo interesado. Me mantuvo con deseos de entender qué es lo que había ocurrido y qué pasaría después de que ya vimos qué ocurrió. A veces las historias de crimen verdadero son atractivas únicamente por lo brutal, sangriento o fuera del ordinario que es el crimen que está narrándose. En esta ocasión, lo que te mantiene leyendo es el lado humano de la historia, el impacto que tiene en las vidas de una comunidad bastante tranquila, la pérdida de toda una familia. ¿Y qué pasa por la mente de estas personas? También qué pasa por la mente de las personas que están a cargo de resolver este crimen. Y por si fuera poco, también de las personas que cometieron el crimen, sin en ningún momento glorificar lo que han hecho o sensacionalizar los eventos. Así que si además quieres darle un vistazo a cómo era la vida de las pequeñas ciudades de Estados Unidos a la mitad del siglo XX, no está de más que le des una oportunidad a este libro. Es muy recomendable. Y esta fue la reseña de A Sangre Fría de Truman Capote, el libro de este episodio del podcast.
Y entonces hemos llegado a la mitad del episodio y por supuesto es el momento de los saludos y de los anuncios, que realmente no hay tantos anuncios. Hasta ahora han sido más bien recordatorios, pero empecemos con los saludos. Hay saludos para Ruth Clandestina, para Alexandra Cacova, para Emma Kirby, para Luis Santillanes, saludos también para Jorge Luis, para Ricardo Luna y para Mauro Cetro. Saludos también para PMRG, para Giussi Gargiulo, para Mr. Suki y para Copérnico. Y además saludos en particular para Elena Bustamante. Tiene su podcast Susurros del Inframundo, en el cual te cuenta historias de terror y de suspenso, pero, como el nombre lo indica, en forma de susurro. Y también saludos para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, en el que también se habla de libros y del mundo de la lectura desde una perspectiva diferente a este podcast, así que si quieres ampliar tus horizontes es una muy buena manera de hacerlo. Y por último, un saludo muy especial para Anaí, que fue quien me recomendó leer A Sangre Fría. Muchas gracias por la recomendación. En otra ocasión en este podcast habíamos hablado ya de Desayuno en Tiffany, que es otra de las historias clásicas de Truman Capote, pero no nos habíamos animado a hablar de A Sangre Fría y ha sido una experiencia muy agradable, aunque eso sí, te deja pensando muchas cosas esta novela. Y como decía, no tenemos precisamente anuncios, sino el recordatorio de que visites alaventura.net para que te encuentres ahí todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente. Si te da alguna vez curiosidad saber si ya hemos hablado de alguno de los libros que tú tienes ganas de leer o que acabas de leer, puedes buscarlo en alaventura.net y como tenemos haciendo este podcast desde el 2014, bueno, hay una probabilidad alta de que ya hayamos platicado de él. Y si no, ahí mismo puedes aprovechar para recomendarlo o pedir que hablemos de él. También están los enlaces para que te suscribas a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o incluso en iVoox y YouTube. Eso también es algo que ayuda bastante a este podcast. Si te suscribes, entonces en estos servicios es más probable que ese podcast se recomiende a personas nuevas. Así que si lo escuchas y te gusta, suscríbete. No te cuesta nada y además, cada que sale un episodio, te avisa y así no te pierdes de ninguno. Todo esto en alaventura.net y si no, donde quiera que escuches podcast. Y con esto terminamos con los saludos y los anuncios y recordatorios de la mitad del episodio, así que podemos pasar a la segunda parte, que es cuando hablamos de los temas, en este caso de uno de los temas principales del libro del que hemos platicado, A Sangre Fría de Truman Capote. Entonces es la última advertencia porque vamos a hablar, probablemente, muy seguramente, revelando detalles de la historia, así que puedes dejar de escuchar ahora si no quieres escucharlos, o si te da curiosidad, puedes hacerlo, pero ya va con la advertencia que detallaremos cosas sobre la historia. Y empezamos entonces, como de costumbre, con una pregunta que siempre me hago. ¿Qué se queda conmigo de este libro? Y para este libro dar una respuesta me ha resultado un poco difícil, no porque no haya encontrado nada de valor en él, o porque no tenga nada de sustancia además de ser el recuento de eventos reales, sino porque me ha dejado pensando en preguntas sobre las cuales no tengo una respuesta definitiva. Y no sé qué tan interesante es para ti escucharme esencialmente pensar en voz alta sobre ellas. En particular sobre el origen de los crímenes violentos, como es el asesinato de toda una familia perpetrado por Dick Hickok y por Perry Smith. A lo largo de este libro conocemos la historia personal de estos dos individuos. Y es evidente que hay un conjunto de factores que los han llevado al punto de encontrar razonable matar a 4 personas a quienes ni siquiera conocen. Esto es algo que se enfatiza bastante en la novela y es que estas 2 personas
no tenían ningún tipo de adversión o resentimiento o siquiera habían tratado con la familia. Simplemente les tocó, por así decirlo, la mala suerte de haberse cruzado en su camino y hasta eso de una manera muy indirecta. La motivación de Hickok y de Smith era robarles, quitarles dinero. Asesinarlos no es algo que se les haya ocurrido en el frenesí del momento, por cierto. No es que su plan hubiera sido simplemente robar y ya, sino que fue siempre algo premeditado, que iba a ocurrir de un modo o de otro, porque se les metió en la cabeza la idea de no dejar testigos. Y la única manera de no dejar testigos, pues es la más cruel de todas, cuando no hay sobrevivientes. Descubrimos que probablemente Smith haya matado a toda la familia, a pesar de que Hickok es quien había planeado todo el robo. Lo que nos cuenta esta novela es que lo que Smith le contó a Truman Capote a lo largo de múltiples entrevistas fue que no sentía ninguna aversión hacia la familia Clutter, como ya lo mencionábamos. De hecho, mientras ocurría todo esto en la noche que muere la familia Clutter, Smith había tomado algunas medidas para que la familia estuviera hasta cierto punto cómoda. Fueron atados, sí, pero mientras él y Hickok buscaban dinero por toda la casa, les dejó algo de comodidad. Por ejemplo, algo que intrigó a los investigadores es lo contradictorio de encontrar a Herb Clutter muerto en el sótano de su casa, con un corte en su cuello y una herida de bala en su cabeza, pero acostado en un colchón que colocó Smith. Igual el hijo mayor, Kenyon, fue encontrado amarrado en un sillón, pero con una almohada debajo de su cabeza como para evitar que se cansara. Y esto te habla de cierto grado de humanidad en una persona que al mismo tiempo es capaz de asesinar a estas mismas 4 personas y además, en sus palabras, sin sentir ningún remordimiento por ello. Simplemente les tocaba. Y como ya vimos, además, esto fue planeado, premeditado y si no lo hubiera hecho Smith, lo hubiera hecho Hickok. Una posible explicación de que esta contradicción ocurra en la mente de estas 2 personas es que tanto Smith como Hickok eran personas mentalmente inestables, lo cual también formó parte de su defensa durante el juicio una vez que fueron capturados. Es importante la precisión de que la defensa de ambos consistía en demostrar que al momento de cometer los asesinatos eran incapaces de discernir lo correcto de lo incorrecto. Estaban en un estado mental completamente desequilibrado, lo cual no se pudo demostrar. Pero eso no descarta la valoración psiquiátrica de ambos, que aparece también en esta novela, en la cual se describe que son propensos a la violencia, que generalmente son incapaces de empatizar con otras personas y en el caso particular de Smith, además, él tenía episodios intensos de paranoia. Desconfiaba hasta de su propia familia. Cuando ésta le decía que querían ayudarlo y hacer lo mejor por él, de alguna forma él veía esto como una amenaza, como si estuvieran planeando algo en su contra o si quisieran verlo fracasar. También sabemos que ambos tuvieron vidas muy difíciles, especialmente Smith, que si suena a leer esta novela como si Truman Capote sintiera más simpatía por Smith que por Hickok, así fue. Realmente a lo largo de su investigación pasó más tiempo con Perry Smith que con Dick Hickok, y pues eso también se ve reflejado en la narración. Decíamos pues que Smith tuvo una vida difícil. Su madre fue alcohólica y muy negligente con él durante los primeros años de su vida hasta que ella falleció. Su padre estuvo ausente y entonces Smith creció en orfanatos religiosos donde fue maltratado todo el tiempo. Y tanto él como Hickok tuvieron vidas de pobreza y de falta de oportunidades. Así que tenemos todo un panorama en el que se combinan diferentes factores en la historia de vida de estas 2 personas, que si así lo quisiéramos, podría ser una clara explicación de sus acciones.
Pero la cuestión está en que hay otras personas, tanto entonces, antes que ellos dos, y en el presente, que han pasado por situaciones iguales o peores y no terminan asesinando a sangre fría, el título del libro, a una familia que ni siquiera conocen con tal de robar dinero. Y que para colmo, de todo este asunto salieron con apenas $50 extra. Entonces, ¿dónde está el origen de estos actos? ¿En el entorno adverso que los dejó sin oportunidades? ¿O algo en su propia naturaleza? O la respuesta fácil, en una combinación de las dos cosas. Y digo que es la respuesta fácil porque simplemente es decir, fue todo junto. Y esto nos deja en el mismo lugar que al principio. No sabemos qué ha sido. Ha sido la combinación de todo y como no podemos separar una cosa de otra, pues entonces no sabemos qué fue. Y querer darle respuesta a esta pregunta no es nada más curiosidad. Como decíamos hace un rato, es porque deseamos saber cómo podemos evitar que este tipo de crímenes vuelvan a ocurrir. Y justo este deseo de evitar que pasen de nuevo es uno de los argumentos que las personas dan para que Hickok y Smith reciban la pena de muerte. Durante el juicio, precisamente se argumenta que un castigo como este es un castigo ejemplar. Es un ejemplo para que nadie más se atreva a hacer algo así de nuevo. Que si vemos la historia de Estados Unidos desde 1966, pues es un poco dudoso que haya sido efectivo. Claro, esto es otro tema de discusión muy amplio, y el mismo Truman Capote, en entrevistas, mencionaba cómo presenciar las ejecuciones de Hickok y de Smith le había convencido por completo de su postura en contra de la pena de muerte. Pero, ¿tú qué piensas? Y si no has leído este libro, ¿te interesaría leerlo después de todo lo que hemos platicado? Cuéntame, de verdad me interesa saberlo. Y también, por supuesto, me interesa saber si has leído otros libros parecidos o que te recuerdan a este. Por ejemplo, tocando este tema de cuál es el origen de que las personas hagan actos particularmente violentos y crueles hacia otras personas, lo tocamos al hablar del libro Tenemos que hablar de Kevin, de la escritora Lionel Shriver, del cual hablamos en el episodio 224 de A la Aventura. Así que estas son preguntas que nos seguimos haciendo aunque pasa el tiempo. Y con esto creo que es un buen momento para llegar al final de este episodio. Y mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las personas cerca de ti y no olvides que eres una persona especial, no importando lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima.